Hola a todos, hoy en Homemade en Casa hacemos galletas para decorar. No solo son deliciosas, sino que no se deforman. No hay nada peor que hornear una galleta que quede toda deformada. Son súper fáciles de hacer, las pueden decorar con detalles muy delicados o pueden hacerla para decorar con los niños en estas vacaciones. Como siempre, todos los ingredientes están en la cajita de descripción debajo y con estas cantidades van a ser aproximadamente unas 22 galletas grandes. Comenzamos con la mantequilla, que tiene que estar a temperatura ambiente, y la vamos a cremar con el azúcar. Hacer un cremado significa que vamos a batir hasta que los gránulos de azúcar casi desaparezcan y el color de la crema que resulta sea más clara que el color de la mantequilla. Mientras se sigue batiendo, vamos a agregar el sabor que vamos a usar para estas galletas. Yo usé vainilla, pero ustedes pueden usar cualquier ralladura de algún cítrico, pueden usar solo vainilla, pueden agregar jengibre o lo que más les guste. Aquí ya logramos el cremado y miren cómo resulta de un color mucho más claro. Ahora vamos a agregar los huevos de a uno esperando que se incorporen. Detenemos la batidora y con una espátula vamos a asegurarnos de que se haya integrado todo. Uso mi batidora de pie, pero ustedes pueden usar cualquier otra batidora o inclusive batir la mano si son fuertes. Ahora paramos la batidora y agregamos todos los ingredientes secos tamizados de una sola vez. Dejo mi batidora parada porque primero no quiero que la masa se bata mucho y segundo no quiero estar en medio de una nube de harina. Así que para evitar eso voy a empezar a incorporar los ingredientes secos con la espátula. Ahora que ya están un poco incorporados, sí voy a empezar a batir, pero voy a detener mi batidora ni bien se forme la masa. También pueden tapar el bowl de la batidora con una toalla de cocina para evitar que se vuele la harina. Como siempre les recuerdo que no se olviden de suscribirse a mi canal para saber cuando subo videos nuevos y sean los primeros en enterarse y seguir aprendiendo recetas nuevas para hacer en casa. La masa ya está lista y tiene una consistencia muy parecida al Play-Doh con los que juegan los chicos. Voy a envolver la masa en cualquier plástico y la voy a llevar a enfriar al refrigerador por unos 30 minutos. Yo usé papel film, pero ustedes pueden ponerla en una bolsita y si quieren pueden dejar la masa preparada hasta 3 días en la heladera o también pueden congelarla. Así siempre van a tener masa lista para preparar galletas. Aquí tengo mis cortantes preparados. Estos son cortantes navideños, pero si ustedes no tienen cortantes pueden usar un vaso o una taza y así cortar sus galletas. Voy a sacar la masa del refrigerador y voy a trabajar la masa en pequeñas porciones. Para mí la forma más fácil de estirar galletas es entre dos papeles de horno. Pero también pueden hacerlo estirándolos con un poquito de harina. Vamos a estirar la masa a unos 6 milímetros de espesor. Mi palo de amasar tiene unas guías, pero ustedes pueden usar unos palitos o también pueden estirar la masa con una botella o lo que tengan en casa. Es muy fácil estirar la masa así, además me evito de agregarle más harina y que las galletas tengan mucho gusto a harina o salgan demasiado duras. Ahora vamos a empezar a cortar las galletas. Yo voy a usar la forma de un muñeco de nieve y voy a ir colocando mis galletas en una placa de horno con papel de horno antiadherente.
Si no tienen papel de horno, pueden untar la placa con mantequilla y un poquito de harina. Horneamos a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados por aproximadamente 12 minutos. Esto va a depender de la forma y el tamaño de su galleta y de cuánto caliente su horno. La dejamos enfriar unos 10 minutos en la bandeja o la charola donde las horneamos. Pasados esos 10 minutos las transferimos a una reja para que terminen de enfriarse por completo. Recuerden que siempre que horneamos galletas o alfajores tienen que quedar blancas por afuera y apenas doraditas por debajo. Aquí están todas las galletas que he horneado. Con estas cantidades, como les dije antes, van a salir unas 22 galletas bien grandes. Y lo que me gustó de esta receta es que quedan súper parejas y con los bordes bien definidos. Lo ideal es decorarlas con glacé real, que más adelante les voy a compartir la receta, o pueden ponerle chocolate o lo que ustedes quieran. También hornear y decorar galletas es una excelente idea para regalar a los amigos y familiares. Espero que les haya gustado este video, compartan con sus amigos, me den un super like y espero verlos por aquí en mi próximo video. Bye bye.